y hoy quiero contarles cómo crear una unidad de apoyo a la lactancia permite cumplir tanta legislación que hoy nos está dando, que es varias leyes que están llegando, en especial la ley de parto humanizado, ¿cierto? Quiero contarles que nosotros ya desde hace bastantes años, 10 años, teníamos una unidad de apoyo a la lactancia. Digamos que con la estrategia IAMI quisimos darle un vuelco. Entonces, hoy quiero contarles cómo reorganizamos, qué hicimos, qué estrategias implementamos para poder lograr que esa unidad de apoyo a la lactancia generara desenlaces exitosos en la atención del binomio madre-hijo. Rápidamente el contenido que vamos a desarrollar, un panorama a nivel mundial, una identificación de necesidades propias que teníamos en la Fundación Santa Fe, la puesta en marcha de la estrategia para desarrollar esos desenlaces que quisimos traer y por último contarles los resultados que esto nos dejó. El objetivo principalmente de esto era darle a conocer o dar a conocer la puesta en marcha de la unidad de apoyo a la lactancia, logrando impactar en los desenlaces de nuestras pacientes, pero lo más importante era brindarles herramientas a ellas, que en el momento en que una familia gestante se vaya para su casa, logre tener el conocimiento, pero logre tener la habilidad y logre tener el acompañamiento de algún grupo interdisciplinario que le resuelva las necesidades. Y más si es una familia que a hoy es su primer bebé. Ustedes saben el susto que da las personas llegar a su casa, que el bebé no come, ¿será que está comiendo bien? Ustedes saben que a ellos les surgen muchas dudas. Para esto entonces quiero empezar con este video de sensibilización. Se llama Más de el cual nació al 24 semanas de gestación, pesando 715 gramos. Actualmente pesa 2065 y llevamos 2 meses y 23 días en la unidad. Contamos con la unidad de apoyo a la lactancia, la cual es muy importante para nosotras, pues esta nos permite tener agendadas citas de 3 a 4 veces al día, de lunes a lunes. Es súper importante, ya que sabemos y tenemos la tranquilidad de que nuestros bebés van a tener alimentación día tras día con nuestra visita materna. Con esto solo quiero decirles que tener un bebé hospitalizado no significa que no podamos hacer el acompañamiento en lactancia materna. Y ya les voy. Hola, buenos días. Mi nombre es... Entonces, primero, contarles el panorama, y es que a nivel mundial solo el 38% de los lactantes menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. En Latinoamérica, de ese 38%, solo el 32% lo hace hasta los 2 años de vida. ¿Qué pasa entonces para Bogotá? Que aquí las cifras empiezan a ser un poco más exitosas. En los últimos 2 años logramos que los menores de 6 meses logren una lactancia materna exclusiva. Terminamos el año pasado, en el 2022, con un 77.3%, que eso hoy es un buen panorama. ¿Cómo estamos entonces en la Fundación Santa Fe? Yo les conté que nosotros teníamos la unidad de apoyo a la lactancia, pero hoy hacíamos el acompañamiento y no teníamos datos. En el 2019, de la cantidad de nacidos que teníamos, no teníamos datos de cuántos de nuestros pacientes salían con lactancia materna. En el 2021 empezamos a crear estrategias para identificar que esos pacientes que hoy teníamos de los nacidos vivos, cuántos se iban a su casa con lactancia materna exclusiva. En el 2021 logramos el 60%, en el 2022 el 60.2% y a partir del año pasado y en el 2023 las estrategias que hemos implementado han logrado que este 63.2% no sea en el momento en que el paciente sale del hospital, sino en el momento en que nosotros le hacemos seguimiento telefónico entre el 5º y el 7º día. Y esta cifra a hoy sigue incrementando porque la unidad ha tenido un crecimiento del 17%. ¿Qué dice entonces la bibliografía? La bibliografía nos reporta que es importante crear grupos de apoyo a la lactancia, que hacerle un acompañamiento a la paciente genera un desenlace exitoso en ella. Si yo no tengo ese apoyo en la lactancia materna, ¿qué puedo causar? Decepción, depresión, angustias duraderas en las madres y problemas de salud para ellas y sus hijos. Pero, ¿qué genera tener una unidad de apoyo a la lactancia en el acompañamiento de la atención de la paciente? Que la madre salga confiada,
que tenga elogios por el momento que está viviendo con su hijo, que tenga la información y lo más importante es que todas las dudas que a ella le surgen, hay un profesional preparado que puede responderlas. Y trayendo a colación la literatura, miren que en este estudio de Cochrane que hicieron el año pasado en crear una unidad de apoyo a la lactancia, los resultados de esta implementación decían que las mujeres que reciben apoyo a la lactancia y lo llamaban de una manera plus, ¿cierto? Que era un grupo como dedicado a hacerle la atención a estas pacientes, podrían tener un 27% menos de probabilidades de abandonar la lactancia materna exclusiva entre las 4 a 6 semanas. Y de ese mismo indican que el 21% menos de esas mujeres podrían dejar la lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses. Entonces, a raíz de esto, yo les decíamos, teníamos una unidad, le brindábamos el acompañamiento a las pacientes, pero hoy al crecimiento que tenía la unidad nos quedábamos cortos, no queríamos, se nos iban muchas pacientes que no lográbamos hacerles el acompañamiento, de pronto el espacio o el momento que teníamos para dar la educación en lactancia era muy corto por el recurso humano. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A identificar unas necesidades y a darle como un vuelco a la unidad de apoyo a la lactancia. Primero, ustedes saben que hoy tenemos varias legislaciones que nos dicen cada día más que la lactancia materna es importante y que nosotros debemos incluir esto en la atención del parto humanizado, que la primera hora de la lactancia es primordial para generar el vínculo entre el binomio madre-hijo. Pero adicional a eso, ustedes saben que hace poco pasamos por la Semana de la Lactancia, dice que es importante reconocer a la trabajadora y darle su espacio para que garantizarle la lactancia materna. Y cierto, en esta última conferencia de lactancia materna decía que nosotros como, digamos, desde las organizaciones debemos garantizar que estos niños salgan con lactancia materna y generarles los espacios para que esas personas que hoy tienen una vida laboral activa puedan hacer su extracción. Y por último, estas legislaciones nos dicen que las personas que brindamos educación en lactancia materna tenemos que estar capacitadas, no puede ser cualquier persona la que le dé el acompañamiento a la paciente. Empezamos a identificar entonces en la Fundación Santa Fe que necesitábamos conocer o darle acción a las complicaciones derivadas de la lactancia. Si identificábamos una paciente que tenía algún problema con lactancia, ¿qué íbamos a hacer? ¿Quién iba a intervenir? 2, teníamos que favorecer la lactancia materna en ese niño hospitalizado. O, aquí no lo puse, pero en esa mamá que está hospitalizada y que está lactando. Nosotros hoy no sabemos si una mamá que ingresó por un diagnóstico diferente al obstétrico, al ginecológico, tiene un niño de 2 años y en su casa lo está lactando. 3, generar un flujo de atención a esas pacientes. ¿Qué iba a pasar con esta paciente que tenía una alteración o una complicación? ¿Quién iba a hacerle el acompañamiento? 3, identificar los momentos de la educación, y esto sí que es importante, porque nosotros damos todo el tiempo de educación, todo el tiempo, pero no encontramos el momento preciso para establecer la educación y lograr que el paciente para el momento que esté viviendo la pueda recibir. No es lo mismo en el momento del posparto inmediato que a mí vayan y me, perdón lo que les voy a decir, bote toda la carreta, cuando lo único que yo quiero en ese momento es estar con mi bebé piel a piel, sentirlo, verlo y compartir ese momento. Ese no es el mejor escenario para brindar una educación. Y por último, garantizar que eso que nosotros hacemos, la educación que brindamos, sea recibida por los pacientes y sea comprendida. Entonces, aquí empezamos a hacer una evaluación de la educación brindada. Entonces, ¿cómo se dio entonces la puesta en marcha después de establecer estas necesidades? 1, necesitábamos educar al personal. Y no solo al personal de la unidad obstétrica, necesitábamos que toda la Fundación Santa Fe de Bogotá hablara el mismo idioma. Que en el momento en que una paciente estuviera en cualquier piso de hospitalización, todos tuviéramos o reconociéramos que hay una unidad de apoyo a la lactancia a la que ella podía ir, que puede sacar citas y adicional que no son 20, 30, 5 ni 10 minutos, que todos manejáramos el mismo idioma. Lo segundo, estandarización de procesos que se alinea con lo anterior. El tercero, empezar a descubrir cómo era el funcionamiento de la unidad de apoyo a la lactancia y cómo lo íbamos a reestructurar. Y por último, el talento humano. Entonces, ¿cómo hicimos esto?
En la educación del personal empezamos a traer nuestro grupo de consejería en lactancia materna que se había formado años anteriores. En el 2022 trajimos todas esas personas y volvimos a hacer una capacitación. ¿Y qué sacamos de esta conclusión? Éramos 18 personas que nos habíamos formado en consejería, pero las 18 al momento de responder a una complicación no estábamos, o sea, acá no era claro quién debía acudir a responder esas necesidades. Entonces quisimos hacer un grupo focal, un grupo más pequeño. Entonces hicimos un grupo de WhatsApp donde las consejeras y donde las enfermeras que hacen parte de la unidad de apoyo a la lactancia eran quienes nos iban a reportar las complicaciones identificadas en el momento del acompañamiento. Ahí, desde mi liderazgo, yo iba a activar a la consejera enfermera, porque hoy en la unidad de apoyo a la lactancia yo tengo auxiliares de enfermería, pero iba a ser la enfermera quien respondiera la interconsulta que nos habían generado. Y por último, era la unidad de apoyo a la lactancia quien iba a hacer el acompañamiento. Y no solo este grupo focal se iba a encargar de resolver las necesidades inmediatas de estas pacientes, sino que iban a ser los replicadores de información dentro de la organización. Era las personas que en los servicios de hospitalización le iban a hacer el acompañamiento a las enfermeras, porque hoy sabemos que poner un niño a lactar no es de 5 ni de 10 minutos, se requiere de paciencia. Duramos entre 30 y 40 minutos y nos va bien, ¿cierto? Pero una persona que tiene 10, 8 pacientes a cargo, sacar de su turno 40 minutos para lograr la lactancia materna es complejo. En el desarrollo de estándares quise traer específicamente este estándar de educación en lactancia materna, pero aquí quisimos enfocarnos en los momentos de la educación. Entonces, si ustedes ven, esto no está. En el momento de la gestación, en el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, es el momento donde podemos brindarle a la pareja información. En la atención del parto es el momento donde yo puedo generar el vínculo para que logremos ese beneficio o ese contacto con el recién nacido. En el puerperio, ahí específicamente necesitamos solo desarrollar la habilidad en que la mamá reconozca los signos de succión, en que pueda poner su bebé, porque es lo que inmediatamente queremos lograr. Y ya en toda la prealta, lograr el afianzamiento de la técnica y la adherencia. A hoy, pues yo les contaba que tenemos un seguimiento extrahospitalario telefónico entre el 5º y el 7º día, y una de las preguntas es poder identificar si la mamá ha tenido alguna complicación en la lactancia. Tenemos a hoy un numeral 24 horas del día donde la mamá puede llamar y preguntar si tiene alguna duda. Y por último, y no menos importante, el protocolo de calostro, que pudimos implementarlo en la unidad obstétrica, y es a todos estos recién nacidos que los hospitalizan por cualquier razón y la mamá está en las condiciones de extraerse el calostro, llevárselo a la unidad de cuidado intensivo y hacer el primer vínculo que queremos desarrollar. Entonces, les presento, esta es nuestra unidad de apoyo a la lactancia. En el 2020 teníamos una unidad que tenía 4 cubículos, solo tenía 2 enfermeras dedicadas al proceso del acompañamiento en la lactancia materna. Entonces, la unidad de apoyo a la lactancia funciona de 2 maneras. Hay una persona que agenda las citas para las pacientes que tienen sus niños hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo, pero también hay otra persona que hace el acompañamiento en los pisos a todas esas pacientes que están en puerperio. Nosotros teníamos solo 2 personas, o sea, ellas en la mañana se repartían, iban primero a hacer los recorridos en los pisos y posterior salían a agendar las citas en la unidad. Para ese entonces solo atendíamos 240 pacientes mensuales, pero lo que les decía, no lográbamos tener ese seguimiento que queríamos, no lográbamos, la enfermera no tenía el tiempo suficiente para dedicarse 40 o 50 minutos a una paciente y hacerle el acompañamiento. En la actualidad y a partir del 2021, ¿qué tenemos? La misma infraestructura, pero una variación que tuvimos fue en los horarios. Logramos extender los horarios de la unidad de apoyo a la lactancia, que va hasta las 9 de la noche ahora.
Quisimos dejarla en su momento las 24 horas, pero las pacientes realmente no tomaban las citas. Cada paciente a hoy puede agendar 4 citas al día para hacer su extracción. El funcionamiento, pues es, digamos que podríamos decir que casi 24 horas, si la mujer quiere hacerse una extracción en la noche, yo hoy tengo la capacidad de dejar una persona que pueda responder a las necesidades de esa paciente. Y el recurso humano, que creo que fue algo de lo más importante, es que pasamos de tener 2 auxiliares a tener 4 auxiliares dedicadas a la unidad de apoyo a la lactancia. Esta entonces es un poco de nuestra unidad. Aquí tenemos el kit con el que hacemos la extracción, nuestros extractores y, como ustedes pueden ver, pues todas nuestras maternas que accedan. Bueno, la unidad de apoyo a la lactancia, hoy atendemos aproximadamente 45 pacientes al día. Ampliamos los horarios y lo que les decía, que tenemos la posibilidad de hacer un agendamiento nocturno. Estos recorridos son en el momento en que las auxiliares llevan la leche a las unidades de cuidado intensivo. Este es el talento humano. Les presento a mi equipo de auxiliares de enfermería de la unidad de apoyo a la lactancia. Para ellas o para nosotros era muy importante que ellas contaran con las herramientas para responder a las necesidades de esa familia gestante. A hoy las 4 están formadas en consejería en lactancia materna y alimentación complementaria del niño pequeño que otorga el SENA, y digamos que el resto de nuestras consejeras también están haciendo esta formación. Y lo más importante es que tenemos una enfermera magíster en lactancia materna que está en la unidad neonatal y que a hoy 3 veces por semana se le reportan esas complicaciones y ella es quien sale a responder esa interconsulta que tenemos y que logramos que la parte médica nos generara una interconsulta en lactancia materna por enfermería y hacer todo el acompañamiento. Es difícil lograr esa conciencia en la parte médica, que al primer indicio de que pueda haber que la paciente puede abandonar la lactancia materna nos pueda generar una interconsulta y hacer las intervenciones inmediatamente. Esto, por supuesto, pues es un logro para enfermería porque es un servicio que es facturable para nosotros. Entonces, ánimo que se puede hacer. ¿Cómo funciona entonces aquí rápidamente nuestra unidad de apoyo a la lactancia? Tenemos 2 vías de entrada: la mujer que con lactancia materna activa, que está como paciente, o el niño que está hospitalizado y requiere pues su leche. Generamos un agendamiento directamente en la unidad de apoyo a la lactancia. Si la mamá es quien está hospitalizada, nosotros vamos a buscarla. Nosotros tenemos el censo de las pacientes y vamos, pero ahí digamos que el proceso es diferente. Llevamos todos nuestros extractores hasta donde esté la paciente, así sea la unidad de cuidado intensivo, adultos. Damos unas indicaciones y recomendaciones para el ingreso a la unidad de apoyo a la lactancia. En esa misma vía podemos hacer el protocolo de calostro. Generamos un momento pues para la extracción, que es simplemente que la mamá se higienice las manos, se coloque su bata, le entregamos su kit y se ubica en un cubículo. Luego viene todo el proceso de conservación y es el etiquetado de las leches pues que recolectamos y la conservación 24 horas, que hoy yo sé que tenemos que mejorar en 12 horas, pero como la unidad no funciona en las noches, por eso tenemos una conservación de 24 horas. La dispensación hace referencia al transporte al servicio y se entrega desde mi auxiliar de enfermería al enfermero que está de cara al cuidado del paciente de cuidado intensivo, y él pues lo pone en una nevera de conservación. El alistamiento pues ellos ya lo hacen para garantizar la temperatura en el momento de la administración, para administrar como cualquier medicamento, verificación de la vía correcta, la cantidad administrada y pues la tolerancia que tiene el recién nacido, verificar diuresis posterior, deposición, cantidad y características, y verificar el seguimiento a la saciedad y la tolerancia. Y por último, aunque sea un enfermero de la unidad de apoyo, de la unidad de cuidado intensivo neonatal, él también tiene hoy las capacidades para educar en lactancia materna. Este es el proceso de acompañamiento y educación a la paciente. Lo que les decía, a nosotros lo que nos interesa es que desde el momento de la gestación, desde el momento en que la paciente acude a su control prenatal,
tanto el ginecobstetra como el pediatra le den información suficiente sobre lactancia materna. Nosotros tenemos también una una teleconsulta de enfermería que está dedicada cada trimestre del embarazo y ahí también recibe indicaciones sobre lactancia materna. En el momento de la hospitalización, digamos que tenemos 3 grupos en los que pueden intervenir en términos generales en educación de la paciente, que es la unidad de apoyo a la lactancia, que ellas las ven todo el tiempo hasta que la paciente se egrese, desde el momento en que está en el puerperio inmediato hasta que están en el servicio de hospitalización. Ustedes saben que las podemos dejar 24 o 48 horas. Si una paciente que está en poscesárea dura 48 horas, la podemos ver casi 8 veces en ese tiempo, que es realmente un acompañamiento grande que tenemos. Los casos priorizados los atiende la consejera y vacunación es otra de nuestras auxiliares que brinda educación. Y por último, hicimos un enlace con educación al paciente y su familia y ellos nos acompañan a brindar y reforzar y validar la educación que nosotros le brindamos a esa familia gestante. En el ámbito ambulatorio, también desde zona celeste de vacunación, le brindan toda la educación necesaria a la paciente. Y en este tiempo queremos el seguimiento telefónico que les decía, que es entre el 5º y el 7º día, también verificamos si la paciente continúa con lactancia materna exclusiva. Que no soñamos que yo pueda llamar a esa familia o a esa mamá y preguntarle en 3 meses si continúa con lactancia materna, en 6 meses si lo continúa, al año y a los 2 años, que eso será lo que desarrollaremos en los próximos años. Nuestros logros a raíz de esta reestructuración de la unidad de apoyo a la lactancia, certificarnos como una institución amiga de la mujer y de la infancia integral. Pues el aumento de las citas para las pacientes es algo que es realmente ganador porque pueden ir 4 veces a la unidad y hacer su extracción y pues la atención oportuna. Lograr la homogeneización de la educación, que era creo que de las brechas más grandes que teníamos, y es que en un hospital donde somos más de 1000, que todos hablemos el mismo idioma, es difícil. Pero a hoy, que por las estrategias que implementamos logremos que todos conozcan de lactancia materna, podemos decir que tenemos una homogeneización en la educación. Retos grandes porque el personal de enfermería hoy está rotando mucho, pero dentro de la estructuración de la educación que reciben cuando ingresan a la Fundación Santa Fe, está rotar por la unidad de apoyo a la lactancia. Y tenemos un curso virtual de IAMI que también se compromete con esta estrategia. Lograr que un 90% de las familias que atendemos en la unidad y se van para su casa, les aplicamos una encuesta de validación de conocimientos y el 90% reconoce toda la educación sobre lactancia materna. Y pues creo que el cuarto es lograr que ese recién nacido que se fue hospitalizado tenga las primeras gotas de calostro en el momento en que se hospitaliza. Es algo que formará ese vínculo y seguramente es una familia que no abandonará la lactancia materna. ¿Y qué queremos ahora? Como les decía, y relacionándolo con la Semana de la Lactancia, lograr que así como nosotros trabajamos por todos nuestros pacientes, ahora nuestras colaboradoras se beneficien de esto. Ya tenemos una sala amiga que logra esto, pero ahora necesitamos que estas colaboradoras dentro de la organización tengan los espacios para ir a su extracción. No que por el corre-corre del turno, digamos que nosotros hicimos un censo en la fundación y casi que el 80% de nuestras colaboradoras en menos de 6 meses no tienen lactancia materna exclusiva. Estos fueron entonces nuestros resultados y esto es lo que queremos ver siempre. Aquí les cuento que la foto de la mitad es el momento de mi cesárea y esto es lo que queremos llegar siempre, lograr ese vínculo desde el primer momento del nacimiento. Y estas son finalmente las palabras de agradecimiento que tenemos de la unidad de apoyo a la lactancia y lo que beneficia para nuestras familias. Muchas gracias.